Bienvenido, hermano mío, ¿cómo está usted? Hermano mío, pues mira, hoy la espera ha merecido la pena ¿Viste? porque me encanta este cubano que acabas de traer ahí. Es espectacular este joven cubano. Me encantaría conocerlo en persona y tener un buen rato para hablar con él, de verdad que sí. Pues He disfrutado cuando muchísimo vayas a ese. la Florida, que vamos ahí juntos, vámonos, llegamos ahí a Tampa y dormimos una noche en casa de Aldo y sin ningún problema nos los presenta, que ahí no hay problema ninguno. Hoy vamos a hablar del índice de desarrollo humano, el Mm, IDH. exacto. Hace unos días, con estos videos que llevo haciéndote de los rankings, hubo una persona que me mandó este índice como diciendo, este es más recomendable que los que tú has dado para medir según qué cosas. Entonces, como a mí me gusta hacer la tarea, yo he hecho la tarea y hoy traigo el índice de desarrollo humano para el amigo Miguel Suárez, que entienda lo que es el índice de desarrollo humano y a ver si después de este video lo sigue proponiendo como referencia de algo. ¿Qué mide el índice de desarrollo humano? Pues el índice de desarrollo humano es una medida sinóptica del desarrollo humano, básicamente. ¿Qué mide? Pues mide los adelantos medios de un país en tres aspectos básicos del desarrollo humano. Primer aspecto, una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. Segundo aspecto, conocimientos medidos por la tasa de alfabetización de adultos, con una ponderación de 2/3, y la combinación de las tasas brutas de matriculación primaria, secundaria y terciaria, con una ponderación de 1/3. Y tercer aspecto, un nivel de vida decoroso medido por el PIB per cápita, el PPA en dólares americanos. Y quiero que se queden con este último parámetro, el PIB per cápita. No lo pierdan de vista, quédenselo en la cabeza. ¿Cómo se calcula el IDH, el índice de desarrollo humano? Para el cálculo del índice de desarrollo humano se necesitan datos que podemos coger de diferentes fuentes. El Fondo de las Naciones Unidas indica en su nota metodológica que sus fuentes de datos son la esperanza de vida al nacer, que la coge de UNDESA, la esperanza de años de escolarización, que la coge de la UNESCO, de ICF, de Macrodemographic and Healthy Service, de UNICEF y de encuestas de la OCDE, la media de años de escolarización, que la coge también de las mismas fuentes, el Producto Interior Bruto per cápita, que lo coge del Banco Mundial, del FMI, de la División de Estadística de las Naciones Unidas. Una vez que se recogen todos estos valores, se crea un índice de dimensión y se calcula entonces el IDH, en lo cual no voy a entrar en las ecuaciones porque es bastante extenso y no voy a extenderme aquí 2 horas. Como pueden ver, el IDH muestra a grandes rasgos la calidad de vida y el desarrollo de las personas en los distintos países del mundo. Así que un listado del IDH nos diría más o menos cuáles son los países en los que mejor se vive en el mundo, en los que mejor se desarrollan las personas en el mundo, en teoría. Vamos a ver cuáles son los 5 países que encabezan la lista del IDH para el 2019. En los primeros puestos tenemos a Noruega, Suiza, Irlanda, Alemania y Hong Kong, que es parte de China. Creo que a nadie le cabe la menor duda de que en estos países se vive muy bien. Y si miramos los otros rankings que hemos visto antes, el de Paz Global, el de Libertad de Prensa, vamos a ver que coinciden más o menos los mismos primeros puestos igualmente. Quizás un puesto más arriba, 2 más abajo, pero están ahí, los primeros puestos. Por tanto, el índice de desarrollo humano, la libertad de prensa, el índice de paz global, todo esto indica prosperidad en los países. Ahora vamos a lo que nos toca. Cuba. ¿Qué puesto ocupa Cuba en el IDH para el año 2019? Cuba tiene una clasificación de 72 para un listado de 189 países en el año 2019 y ha caído con respecto al 2018 desde el puesto 67, es decir, ha caído 5 puestos con respecto a 2018, ha empeorado. Algunos de ustedes pensarán, bueno, no está mal, una clasificación de 72 de 189 no está mal, pero recuerden que les dije que se quedaran con el PIB per cápita, con ese valor. Ahora les voy a decir por qué. Para este estudio se usa el PIB per cápita, que es un valor que el régimen cubano tiene manipulado y distorsionado. Esto ya yo lo he explicado en varios videos anteriores, refiriéndome a los estudios de Pavel Vidal, que es un economista cubano, que tiene varios estudios donde explica detalladamente cómo se manipula el PIB per cápita en Cuba. El régimen cubano a día de hoy usa un cambio de moneda de antes de 1985, cuando el dólar y el peso cubano estaban a 1 por 1. Y la realidad a día de hoy es que está a 1 por 24, o por 25, o por 26, Y hasta, según por- lo encuentre. y hasta por 50, según dicen en la calle, ya está llegando a ese nivel. Entonces aquí el PIB per cápita cubano, que se usa para calcular el índice,
de desarrollo humano está inflado, es falso, está manipulado. Por ejemplo, en el año 2014, el PIB per cápita declarado por el régimen cubano fue de $7,177, tomando el cambio de uno por uno. Claro, tomando el cambio de uno por uno. Pero en toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Según el estudio de Pavel Vidal y teniendo en cuenta el cambio real de 1,24, el PIB per cápita real del 2014 estaba sobre los $3,016, menos de la mitad de lo que declara el régimen cubano. Si a esto le sumamos que Fidel Castro manejó en su momento añadir al PIB valores como la educación, la salud y otros servicios, tenemos un PIB per cápita todavía más inflado de lo que ya está. Así que ese valor de 72 de Cuba realmente es cualquier otro valor mucho más abajo en la lista, pero muchísimo más abajo en la lista del índice de desarrollo humano. Por tanto, para los admiradores del IDH cubano, en especial para el amigo Miguel Suárez, que me sugirió este índice, Miguel, cuando vuelvas a sugerirme algo, por favor haz la tarea, porque yo la hago y estos son los resultados. Un fraude en el índice de desarrollo humano, partiendo de que el PIB per cápita es falso por las estadísticas que arroja el régimen cubano. Por tanto, tu recomendación es falsa, literalmente. Esta era la reflexión que quería hacer hoy con ustedes y por favor, todos los índices, todos, cuando vayan a estudiarlos, intenten por lo menos estudiar la metodología, ver los valores que se extraen y buscar de dónde el régimen cubano arroja estos datos para poder saber si son fiables o no, porque se caen en este tipo de errores, en este tipo de manipulaciones. Y al final un índice que podría ser una referencia interesante para algo, termina siendo una burda manipulación y al final no sabes ni dónde está Cuba en el índice de desarrollo humano. Así mismo, como todo lo que tiene que ver con las estadísticas en Cuba. Fidel era un gran estadista porque se inventaba todas las estadísticas habidas y por haber. Hermano mío, te mando un abrazo, mi hermano, y nos vemos la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal. Besos y abrazos, familia. Un saludo, Alicia. Chao, chao. Chao, 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 chao.